Así que, sin más, le damos la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos al señor Díaz Gómez. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Díaz Sáez. Tengo que reconocer, cuando he leído su currículum, su trayectoria, que de todos los candidatos, el que me gustaría ser es usted, por la trayectoria y por los personajes que ha conocido, que ha tratado. Me quedo impresionado. Gaddafi, Ceausescu, Arafat, Andreotti, Arias Navarro, lo que ha entrevistado en la galería, que ha pasado por ahí toda la transición y los pilares de la democracia han sido entrevistados por usted. Lo de acompañar a Tarradellas, ya eso en el discurso que da nombre a mi partido. Por cierto, mi partido se llama Ciudadanos por ese discurso, por el Ciutadans de Cataluña, ya soca aquí. Tengo que reconocer que cuando leí todo el proyecto y su trayectoria, de todos ha sido el que yo digo, joder, me dice, perdón el inicio, pero es que me quedé muy impresionado por la trayectoria y por la experiencia vital que ha tenido. Y esto va al hilo con la reflexión, dos grandes reflexiones que le quiero hacer, porque aquí no hay tiempo de mucho más, pero cuenta usted, siendo yo reportero, en 1975 me dijo Adolfo Suárez que cuando él dirigió Radio Televisión Española, sentía que siempre llegaban tarde los reporteros españoles de guerra por la burocracia. Y a usted le preguntaba en ese 75 y usted le decía que la cosa había mejorado, pero poco. Hoy creo que es un defecto importante de Radio Televisión Española esa carga burocrática, hoy también. Quizá sea inherente un poco a lo público porque es más garantista y tiene más trámites, pero ¿cómo solucionaría usted, cómo aligeraría usted esa burocracia? ¿Qué vuelta de tuerca le daría usted a Radio Televisión Española para acelerar estos procesos y no llegar tarde, no solo a una de reportero de guerra, sino a una producción televisiva, a la puesta en marcha de un tema que está de moda y llega tarde? Y por otra parte, habla usted también de los que Radio Televisión Española funciona con un sistema de cajones casi estancos que solo se comunican entre ellos si así lo quiere el jefe de cada cajón. También, ¿cómo solventaría usted eso? Y ya está. Felicidades por su trayectoria y permítame, envidia sana, porque ha conocido usted historia de España, por supuesto, y del mundo en general, así que enhorabuena, porque eso ya está en su haber para siempre. Gracias y bienvenido al Congreso de los Diputados. Gracias. Muchísimas gracias. La representante de Unidad no está. Pasamos al Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra el señor Sánchez de Real. Muchísimas gracias, presidente. Señor Díaz Sáez, bienvenido. Más le reconozco porque leí uno de sus libros en la facultad, uno colectivo sobre libertades en el mundo de la información, si no recuerdo mal. Lo recordará usted, editado por Ciencias de la Información, Universidad Complutense. Bueno, dicho lo cual, y habiendo hecho el ego trip ligero, lo que le quiero es, no voy a glosar tampoco su figura, es evidente que era usted un histórico de la casa, yo me imagino gente de nuevas generaciones entrando y conociéndole a usted en la casa, ¿no? Y además siempre el marchamo que tiene el haber sido reportero de guerra. Así que voy a apelar al ya mencionado, me lo ha pisado mi querido compañero de Ciudadanos, a esa característica que usted tiene de reportero. Y le pediría que nos hiciera la foto de la televisión española que usted heredaría hoy tras la gestión de diversas direcciones generales y de una administradora única como ha sido la señora Rosa María Mateos. Me gustaría que en ese afán de que usted fuera periodista y nos hiciera esa radiografía de verdad, no la de parte. Entiendo que muchos de los candidatos han pasado, han estado, es evidente que han colaborado a lo que, para bien o para mal, a lo que es Radio Televisión Española, pero me gustaría usted que nos hiciera ese acto de reportero, de decirnos cómo está de verdad a los diputados en la soberanía nacional, cómo está de verdad Radio Televisión Española en estos momentos. Y luego a mí me gustaría que usted nos ayudara a entender, porque cada vez estamos más escuchándoles a ustedes como una fuente de expertos internos de la casa. ¿Cómo ha visto usted este proceso? ¿Usted cree que de verdad, mirando solamente hacia adentro, este es un proceso que va a ser capaz de coger a los mejores, seleccionar a los mejores y tener la mejor representación en el Consejo de Administración y en la presidencia de Radio Televisión Española? ¿O usted, sinceramente, nos recomendaría otra alternativa? No hablo de su candidatura. Y, por último, ¿usted cree, en alguna parte lo menciona, casi todos los candidatos mencionan el hecho de la no independencia de Televisión Española, también el hecho de que lo escribieran en 2018, a algunos les ha dejado un poco descolocados con los cambios políticos habidos desde entonces?
A mí me gustaría que usted nos dijera cómo nos puede un profesional como usted, que ha estado hasta en dos, tres regímenes, podríamos incluso decir, ¿cómo garantizaría usted que Televisión Española de verdad se convierte en un medio informativo, que no opinativo, independiente, al servicio de los españoles y los intereses de España? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Muy buenas tardes a todos, presidente. Muchas gracias. Señor Díez, bienvenido a esta comisión de nombramientos. Lo primero, enhorabuena por su candidatura. Todos los que se han presentado a este proceso, que por fin parece que llega a su fin, pues demuestran que tienen interés en mejorar y en hacer sus propuestas para Televisión Española. Nosotros, desde el Grupo Popular, estamos haciendo a todos los comparecientes durante estas sesiones 3 preguntas, las mismas 3 preguntas para ser equitativos con todos los candidatos, que son las siguientes. En primer lugar, nosotros, desde el Grupo Popular, nos alegramos de que este concurso por fin vaya hacia adelante, de que se vaya a poner fin a una etapa de anomalía, de provisionalidad en la radiotelevisión pública, y lo que le queremos preguntar es qué oportunidades ve usted en este paso de la provisionalidad a la estabilidad institucional que se busca con la elección de un Consejo de Administración para la Radiotelevisión Española. En segundo lugar, preguntarle que con demasiada frecuencia en los últimos tiempos Televisión Española se ha visto envuelto en trifulcas, en polémicas. ¿Cómo cree que se puede evitar esto para recuperar confianza social para la Televisión Española? Y en tercer y último lugar, preguntarle cuál cree que debe ser el papel de Televisión Española en la actualidad y, por tanto, qué justifica la propia existencia de una radiotelevisión pública como Radiotelevisión Española, que nos dé razones, argumentos que, bajo su punto de vista, contribuyan a argumentar por qué es necesario un servicio público como Radiotelevisión Española en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sarriá Morel. Muchas gracias, señor Díaz, por su comparecencia. Desde el Grupo Socialista nos interesa sobre todo este concurso como oportunidad de futuro. Y en ese sentido estamos haciendo a todos la misma pregunta, que es por un lado muy fácil y por otro muy difícil. ¿Cuáles son los 3 principales retos que cree que tiene que abordar la corporación y las soluciones que usted vería más factible? Y en un caso particular, que además usted puede perfectamente, por su trayectoria, además de como corresponsal de guerra, con otra cosa tampoco menina, director del Centro Territorial de Murcia y director de los informativos regionales, una cuestión que nos preocupa, que es el papel de la estructura territorial en el conjunto de la corporación y su contribución a una corporación que realmente sea de toda España y que no esté viciada por el madrileñocentrismo, por decirlo de alguna manera. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra don Alfonso Díez Sáez, candidato al Consejo de Administración de la Corporación RTV, por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías, y muchas gracias a todos por lo que han dicho, que se lo agradezco enormemente. Una cuestión previa. Quiero felicitar a la señora presidenta del Congreso de los Diputados y también a la del Senado y a las mesas de ambas cámaras y a las correspondientes comisiones, que está incluida, por supuesto, agradeciéndoles el esfuerzo que están haciendo por reconducir el despropósito en que se había convertido el concurso público a causa de las controvertidas decisiones adoptadas. A mí no me parece mal el método clásico, según el cual las Cortes Generales eligen directamente al presidente y al Consejo de Administración, siempre que eso incluya su respeto a su independencia. Representan ustedes a todos los ciudadanos españoles, por tanto creo que ese es un derecho y una obligación que les concierne. Pero también estoy a favor, bastante a favor, de que esta elección sea hecha a través de un concurso público, siempre que, como se anunció, se garantice la igualdad, el mérito y la capacidad, y que se realice con transparencia. Esto, lamentablemente, en este concurso no se ha cumplido. Y quiero recordar que las puntuaciones fueron decididas por un comité elegido por cuotas políticas, aquilatando el peso que tenía cada grupo en 2018. Y ese comité ni siquiera ha intentado dar seguridad jurídica a los concursantes.
Cuando se hizo la convocatoria, señorías, no teníamos datos de ningún tipo, ni presupuestarios, ni de compromisos cerrados a largo y medio plazo. Era secreta hasta la estructura empresarial. No sabíamos qué planes habitaban en el cerebro del Parlamento ni en el del Gobierno. Y la transparencia en RTV era cero. Nos obligaron a la mayoría a trabajar contrarreloj sobre presunciones. Por supuesto, nunca se planteó que el proyecto debía ser algo similar a una tesis doctoral hecha en 10 días o un ensayo profundamente imaginativo, aunque fuera irrealizable. Todo lo contrario, las declaraciones de prensa de algunos políticos insistían en que se debería hacer un proyecto que fuera viable y el candidato se comprometiera a desarrollarlo durante su mandato. Yo, lo que he escrito, me comprometo a cumplirlo durante mi mandato. Y ganas de asumir ese compromiso tengo, pero que muchas ganas, señorías. Y puedo asegurarles que estoy sobradamente preparado. Ustedes lo han dicho y se lo agradezco mucho. Llevo 48 años preparándome para asumir esta responsabilidad. Creo que entre todos los postulantes soy el de más larga trayectoria profesional acumulada. Entré en Radio Televisión Española en el año 1973. He soportado la dictadura de Franco. He trabajado también como periodista en la transición y en la democracia. Y aquí he seguido siempre. Yo nunca me he marchado. Aquí sigo. Estos 48 años los he dedicado también a defender públicamente la necesidad democrática de la radio-televisión pública. Y la verdad es que ningún beneficio me ha reportado. Pero eso no importa. Para mí los valores están por encima de los beneficios siempre. Tener entusiasmo para asumir el cometido que adjudicarán estas Cortes, como yo lo tengo, por supuesto, no basta. Hay que conocer bien la materia prima y el proceso de fabricación y su colocación en la sociedad. Ustedes pueden imaginar que si me postulo es porque todo eso lo conozco perfectamente. No les hablaré más de mi currículum, porque estoy convencido y ha quedado claro que ustedes sí lo han leído. El ordenamiento jurídico español considera la actividad audiovisual como un servicio público esencial. Esta concepción es coherente con la mantenida por el resto de países de nuestro entorno. El servicio público y el acceso universal a la radio y la televisión garantiza la cohesión social, la defensa de los derechos fundamentales y la posibilidad de una opinión pública libre, básica para el funcionamiento del sistema democrático. El cumplimiento del servicio público se debe asegurar de forma clara con la existencia de una televisión pública fuerte, independiente, como un serio valor diferencial, en un mercado caracterizado por la opulencia comunicativa y el aumento indiscriminado de ofertas, pero no por la veracidad informativa, ni por la independencia, ni por la búsqueda de la objetividad. Necesitamos estabilidad y respeto, y que no pongan minas por cálculo político a nuestra credibilidad. La rentabilidad de las televisiones públicas se debe medir en términos sociales, de servicio a la sociedad, de transmisión de valores, de vehículo cultural, nunca en términos económicos. El mayor enemigo de la cultura es el mercado, que en el caso del audiovisual está representado por la medición de audiencias que determina la mayor o menor influencia de cada canal. Importa la cantidad de gente que está frente a la pantalla, no la satisfacción o el interés que ha producido aquello que se emite. La pública debería jugar exactamente en sentido contrario. En 1981, por ejemplo, dirigí en Radio Nacional de España un programa de divulgación de la recién nacida Constitución española. Nadie ha hecho nada parecido desde entonces porque no es rentable, pero esa era y es la misión de la radio-televisión pública. Centros territoriales son fundamentales. No concibo Radio-Televisión Española sin los centros territoriales. Durante un tiempo, como han dicho ustedes, coordiné la política territorial del ente y dirigí el centro de Murcia. Los considero troncales en la estructura porque generan cohesión territorial, pero hay que dotarlos, redimensionar la unificación que se ha hecho y, sobre todo, dejar de discriminar a la baja a sus profesionales. Es urgente interconectar técnica e informáticamente toda radiotelevisión española, centros incluidos. Funcionamos con sistemas y programas incompatibles entre áreas, entre localizaciones geográficas y entre Radio Nacional y Televisión Española. Transparencia absoluta, toda la que permita la ley. Externalizaciones, las estrictamente imprescindibles y las únicas que sean legalmente obligatorias. Por supuesto, recuperaré un buen bloque de programas y servicios que están externalizados innecesariamente. Y mientras eso no sea posible, exigiré equiparación en los derechos de sus trabajadores. Las empresas de fuera no lo hacen más barato,
Simplemente se está aceptando la explotación laboral y los bajos salarios de los trabajadores de las productoras y las empresas de servicios. Manipulación informativa, absolutamente intolerable. Tenemos que defender una independencia de acero y que nuestra búsqueda de la objetividad sea seña de identidad permanente. La objetividad, señorías, sí existe. La objetividad consiste en no deformar voluntariamente los hechos. Que ningún interés ni orden espuria te desvíe de cómo crees que debes contarlo. No toleraré que se nos quiera utilizar para difundir bulos y mentiras. Aclararemos de inmediato cualquier falsedad. Para eso, potenciaré al máximo el equipo de verificación que ha empezado a funcionar. Y recordaré a todo el que deba escucharlo que existe un libro titulado Manual de Estilo de Radiotelevisión Española, que es este, con normas de obligado cumplimiento, cuya finalidad es orientar hacia el máximo rigor periodístico el trabajo de todos los profesionales, no solo de la información, sino de todos los ámbitos de Radiotelevisión Española. El derecho no es solo el nuestro a hacer libremente información, es sobre todo de los ciudadanos a recibirla, fresca, en buen estado y con garantías de solvencia. Los informativos tienen que buscar y defender sus propias informaciones. No se pueden limitar a actualizar agendas de ciertas instituciones y ampliarlas de otros medios. Política laboral. Si se quiere tener éxito en la gestión, y como pueden comprender yo quiero tenerlo, hay que contar con toda la plantilla, pero sobre todo hay que motivarla. Desde hace muchos años la desmotivación es absoluta. Ha desaparecido cualquier rastro de orgullo de pertenencia a Radiotelevisión Española. Las sucesivas direcciones de la Casa y las de recursos humanos se han empleado a fondo para tratar de convertir este grupo de empresas en cadenas de montaje, desprovistas de incentivos, incluyendo la humillación como política de personal. Dado que no existe política de carrera profesional, nada impide que con una larguísima experiencia y un currículum abultado dentro de la Casa, mañana te coloquen de jefe al más incompetente que ha llegado ayer. Hay un desfondamiento total, señorías. Todo eso afecta, lógicamente, a redactores, cámaras, reporteros gráficos, realizadores, productores, todos, obligatoriamente convertidos en burócratas automatizados. Y eso se percibe en las pantallas y en las ondas. Lo de los interinos hay que resolverlo, alguien lo preguntaba días pasados y quería incluirlo, hay que resolverlo respetando la ley y los principios de igualdad y mérito y capacidad. Y, sobre todo, que aquellos que han entrado a dedo no tengan excesivas ventajas sobre quienes nunca han tenido padrino. No prescindiré de ningún profesional que quiera trabajar con nosotros, tenga la edad que tenga. Con los ERES, que han sido uno de los grandes desastres para Radiotelevisión Española, especialmente el último, alguien creyó que expulsarían una buena parte de vicios y malas costumbres laborales adquiridas y consolidadas, pero el balance fue ruinoso, porque esos vicios suponían el 10% de la operación y, a cambio, el otro 90% se tradujo en una pérdida irreparable de experiencia, de talento y de conocimiento del medio. O sea, mataron moscas a cañonazos y se descapitalizó la Casa, técnica e intelectualmente. Los procedimientos internos son cada vez más burocráticos. Justamente en el momento en que se habla continuamente de la transformación digital, lo que hacen es dificultar y poner trabas al trabajo de la plantilla. Si se quiere contar con los trabajadores, hay que confiar en ellos y trabajar en un marco de absoluta igualdad. Y ahora es el momento también de contar con los profesionales de radiotelevisión para los puestos de alta dirección. Desde hace mucho tiempo, la mayoría de esos puestos se cubren con gente venida de fuera y, en algunos casos, con quienes marcharon de aquí, de la Casa, para ganar dinero e influencia. Conmigo no bastará ser una buena persona o un buen profesional. Para tener un cargo habrá que ser también buena persona, como exigía Kapuczynski a los buenos periodistas. Financiación. Ya que siempre hacemos referencia a los países europeos, ¿por qué no parecernos también a ellos en esto y hacerlo por la vía de un canon en función de los ingresos personales? Recuperar o no la publicidad es una decisión que, como la anterior, les corresponde exclusivamente a ustedes. Y pueden adoptarla. Ninguna directiva europea se lo impide. Radiotelevisión Española forma parte del club de las 5 grandes radiotelevisiones públicas europeas. Pero España es la hermana pobre, la última. Tiene la mitad de plantilla y casi la tercera parte de presupuesto que la penúltima, la RAI italiana. Y la sexta parte de presupuesto y la cuarta parte de plantilla que las 2 primeras, Alemania y Reino Unido. Si a Radiotelevisión Española llevan décadas poniéndola en cuestión, es por razones políticas y de beneficio económico, no porque no sea rentable en todos los sentidos, además de barata. No he tenido contacto alguno con grupos parlamentarios ni para que apoyaran mi candidatura, ni con sindicatos, ni con lobbies, ni con grupos de presión.
Hasta ahora, en Radiotelevisión Española, los modelos de dirección y gestión eran idénticos, solo cambiaban los partidos en el poder o solo las direcciones y, por tanto, las filias y las fobias. En RTV se ha seguido siempre el modelo de las cesantías de Cánovas y Sagasta, en la Restauración. Eso sí, manteniendo el sueldo base. Y a menudo nada tenían que ver con la aparente filiación política del profesional. Bastaba con que no se estuviera relacionado con el clan correspondiente dentro de la propia casa. Yo no tengo clan. Por lo tanto, no duden de que contaré con todos. Muchas gracias por su atención y su paciencia, señorías. Muchas gracias por su generosidad, señor presidente. Muchísimas gracias por su intervención y le agradecemos su presencia. Gracias.